Grabando. Hola, ¿qué tal? Tengan todas y todas un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche. Eso depende de la hora que se conecten con nuestra conversación que queda flotando en el cibermundo. Todos los interesados y interesadas en literatura, en creación, en los procesos creativos que demanda los menesteres de esto de ser escritor, de ser investigador. Hoy, como siempre, transmitiendo desde la biblioteca Mineduc, que está enclavada en el corazón del centro de Santiago, a pasos del barrio cívico, en este espacio que se ha transformado en un punto de encuentro entre lectores y gente interesada en conocer más, en buenas conversaciones, en el amor a los libros y en el amor al pensamiento. Ese amor que transmite muy bien nuestro invitado en sus escritos y que queremos conocerlo y que ha sido toda una fortuna poder encontrarlo en su viaje flash a Santiago. Está con nosotros Juan Jacobo Tancara, un hombre que ha hecho muchas cosas, que tiene un registro muy amplio de escritura, que tiene una preocupación sobre temas estéticos, éticos, espirituales, políticos, y sin duda será un deleite poder conocer eso que está en su cabeza y en su corazón. Juan Jacobo, un gran saludo y gracias por estar en este extremo centro. Samuel, yo más bien soy yo el agradecido por la generosidad que tuviste en invitarme, ¿no? para la entrevista, ¿no? Para esta actividad que realizan. Y sí, vengo en realidad dice el extremo norte de Chile, pero yo pienso que más bien es el centro, ¿no? de Abiyala, la tierra que florece, como dirían los cunas. Y bueno, somos parte de este pueblo aymara, nativo, indígena, como le llaman. Y bueno, y tratamos de pensar, reflexionar el mundo desde ahí, conscientes también de lo difícil que es, ¿no? Vivir en esta sociedad, ¿no? De consumismo, de salvaje, de competencia brutal, el desprecio a la Pachamama, y bueno, y lleno de enfermedades también, ¿no? Por todos lados. Entonces tratamos de pensar la vida y yo pienso que el arte está muy ligado a aquello, ¿no? Pero gracias, ¿no? Por este momento. Bueno, hay que agradecerle también a Claudio Hidalgo, que ha hecho posible también la conexión para hacer posible esta entrevista, y a ella, que es parte de nuestro equipo. Por supuesto, sí, Claudio Hidalgo. Darle un agradecimiento enorme por haber puenteado esta conversación. Juan Jacobo, tú en tu escrito, en tu libro, en tu biografía, te presentas como un hombre aymara. ¿Qué significa ser aymara hoy día en el siglo XXI? Sobre todo una conciencia de humanización, de mayor humanización, conciencia de que nosotros no estamos solo en este mundo, tenemos que necesariamente hacer comunidades para poder vivir, la conciencia de que la vida es algo más, ¿no? Que esta sociedad que tenemos, en la cual yo me siento un poco disconforme, el tipo de sociedad que tenemos, metálica, materialista, y es tomar conciencia, ¿no? de que yo vivo si la otra persona también puede vivir. Yo vivo si necesariamente para que yo esté vivo tengo que crear las condiciones, ¿no? Para que el otro esté vivo también. Debo respetar las otras formas de vida. Sobre todo eso, un grado de conciencia ser aymara. ¿Y ese proceso de concienciación tú lo recibiste de niño, se te armó de joven, se te ha fortalecido de adulto? ¿Cómo ha sido ese proceso de adquirir una conciencia sobre quién eres tú? Sí, de joven puedo verbalizarlo, pero de niño yo me crié con las ovejas, en los ríos, en las montañas, saltando en las yaretas, jugando en las queimas, en los ríos, con las tolas. Entonces me crié en el campo a los 7 años, de manera que tengo esa conciencia, ¿no? De convivencia. Todavía una sociedad muy rural, donde bueno, había mucho contacto con el medio natural. Y yo digo ahora, ¿no? Ahora diría que éramos pobres, pero en realidad no éramos pobres, ¿no? Más bien yo echo de menos ese tipo de sociedad, éramos ricos en cierta medida, ¿no? Porque teníamos cierta espiritualidad que surgía de ese contacto natural, directo, ¿no? Con la naturaleza y con las actividades propias del mundo rural. ¿De qué zona geográfica estamos hablando específicamente cuando tú narras tu infancia? Del altiplano,
y a más de 3.600 metros, casi 4.000, y la precordillera. ¿Cuáles son los nombres de esos lugares? Caquena, Putre, fundamentalmente, Caquena y Putre. Y estancias llamamos a casas de pastoreo que tienen los habitantes aymaras para cuidar de su ganado, camellos, las llamas, las alpacas fundamentalmente. Y hablamos de Puyapuyani, por ejemplo, de Izcacoyo, son pequeños estancias, llamamos, y hablamos de esos lugares. Altiplánico, a las faldas de los Payachatas, Comerate y Parinacota, que son los antiguos ancestros. ¿Y en esos lugares uno tiene conciencia también del territorio que habita o podría uno estar pensando que está en Iquique, que está en Bolivia, que está en Perú? O sea, ¿cómo fue? Porque en tus textos tú también siempre lanzas ideas como críticas también sobre esta demarcación geográfica de los países. ¿Cómo fue eso, vivir en un territorio que es abierto, es tricontinental, no sé si me entiendes esa idea, donde se juntan tres lugares, ¿no? Sí, hay una feria que se llama Tripartito, donde se intercambian productos, pero para nosotros las fronteras casi no existen, ¿no? Pasamos de un lugar a otro de manera natural, hasta que nos sorprende la migración, ¿no? Y nos empiezan a pedir el pasaporte y tantas cosas, ¿no? Y los tres países, ¿no? La policía de migración, los tres países no abusan de las personas que viven ahí, ¿no? Eso me he dado cuenta, de que esas instituciones de migración, hace muchos años atrás, ahora no sé, siempre estaba impidiendo el paso y controlándonos y tratándonos como si fuéramos delincuentes cuando pasamos de un lugar a otro, sacándonos dinero. Y son los tres países que han hecho eso, ¿no? Con los habitantes nativos ahí. Sí, pero para nosotros es normal tener familiares en Perú, en Bolivia. De hecho, yo los tengo en Perú, en Bolivia tengo familiares, primos, y no hay ningún problema. Es una zona que estaba antes, que es una territorialidad, antes que existieran estos países, ¿no? Estas naciones. ¿Y cómo es la vida en esos sectores? Para quien no conozca el altiplano, ¿cómo podría describir esa vida marcada por la presencia de hitos geográficos tan grandes como los volcanes, como las llamitas en sus terrenos, pastando? Sí, ahora cambió mucho. A los pueblos ya no hay mucha gente, están despoblados y se vive del turismo en algunos casos. Se van a las fiestas, pero están despoblados. Es lamentable en Chile, ¿no? Y la parte chilena, la parte boliviana, la parte peruana están poblados. El altiplano está poblado, pero la parte chilena está muy despoblado. Pero la vida en mi niñez era el pastoreo, ir a ver las alpacas, y en la precordillera vivimos tanto en el altiplano, en Caquena, como también en el Putre. Putre es en la precordillera, donde hay más ovejas, cabras. Teníamos nosotros un poquito de esos animales, unas cabezas, y la vida transcurría así, ¿no? Comíamos en el campo, dormíamos en el campo muchas veces, y nos abríamos, ¿no? a esta modernidad, a este capitalismo recién, ¿no? Empezaron a llegar los productos de todas partes del mundo, ¿no? Pero no nos gustaba, porque fascina eso, hechiza. Muchos aymaras fueron hechizados y dejaron los pueblos, se fueron a las ciudades. Además porque, bueno, era muy difícil competir, ¿no? Con este avasallamiento de mercancía, de productos, ¿no? Y que fascinan, hechizan y cambian la vida completa del pueblo. Entonces vivimos ese momento de transición, ¿no? Y también el proceso de chilenización, donde el idioma casi se está perdiendo el aymara, lo están recuperando, pero es muy artificioso eso, porque es un idioma hay que hablarlo en la vida cotidiana. En algunos casos era el idioma de la casa, pero ahora se está perdiendo, ya no lo usan, ¿no? Hay un esfuerzo casi artificial por recuperarlo, pero va a ser muy difícil. Por eso que la literatura que hacemos, bueno, hay dos autores, yo estoy investigando un corpus de literatura aymara, de autores y autoras que se identifican como aymara, pero lo escribimos en castellano, justamente para comunicarnos también, ¿no? Pero a pesar de que sea en castellano, hay elementos, rasgos de esa literatura que lo identifican como aymara, ¿no? Y usamos muchas palabras en aymara, los personajes son típicos aymaras contemporáneos, ¿no? Bueno, hablamos de la subjetividad de aymaras contemporáneos, que es muy diferente a la subjetividad de otras personas. Tú hace muy poco tiempo sacaste un libro que se llama Destierro, un periplo al interior. Tiene un epígrafe que dice: novela de una aymara en tiempos de pandemia. Sí. Un escrito muy sugerente, del cual
probablemente vamos a conversar cosas saltadas y fragmentarias, porque la novela también toca muchos elementos, es una escritura muy cargada de pensamiento, de imágenes, de evocaciones, y en ese sentido tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo definirías tú, para alguien que no lo sabe, cómo le podrías explicar esto llamado la filosofía andina? Bueno, la filosofía andina depende de quién lo haga, ¿no? En el caso que yo conozco, de manera académica, lo hacía un amigo y compañero Joseph Esterman, un suizo. Vivió 8 años, pero sin embargo en el Perú, y otros tanto, casi igual de tiempo en Bolivia. Aprendió el quechua, me parece, y el aymara. Era un diálogo intercultural, sobre todo, ¿no?, con la filosofía occidental. Pero sí otra postura de filosofía andina, que es parte del idioma, de poder desplegar algunas categorías, ¿no?, que nos permitan ordenar el cosmos. Son más categorías, dice que son formas forma como vive el hombre y la mujer andina, pero yo pienso que son sobre todo categorías, ¿no?, que se sistematizan, y está en un diálogo muy fuerte con la filosofía occidental. Por eso se llama filosofía andina, ¿no? El hecho de que se llame filosofía, ya hay un diálogo con el mundo occidental, intercambio, yo diría, de saberes sobre todo. Yo le llamaría más bien filosofía intercultural. Se ha estado trabajando mucho en varios países, por supuesto, ¿no? La interculturalidad es un tema que está en boga, y bueno, pero la filosofía... Ahora, hay otras posiciones que manifiestan que la filosofía andina más bien tiene que hacerse en el territorio andino, y tiene que apelar directamente a las prácticas cotidianas, pero siempre hay una abstracción, un grado de distanciamiento de la cotidianidad. La realidad es muy complicada, siempre hay distanciamiento, ¿no?, para que se llame filosófico. Sí, respecto a eso yo te quería consultar. Yo te lo pregunto porque siento que muchos de tus textos son disquisiciones muy profundas sobre la vida, sobre el sentido de vivir, sobre la memoria, sobre la muerte, sobre el pasado. Ahí hay también un ejercicio filosófico, ¿no?, de pensar un aquí y una ahora cruzado por el presente, por los recuerdos, por un sentido como de observación muy profunda en la vida. Sí, el personaje definitivamente trabaja la subjetividad, ¿no?, la existencia del personaje, sus pensamientos. Es una subjetividad aymara, yo lo puedo denominar así, y contemporáneo. Ya no es una literatura de tradiciones orales, y de tal manera que ahí sí aparecen elementos, ¿no?, de sabidurías, pero que se practica, y dudas también, ¿no?, porque se puede hablar de una filosofía, se puede construir un sistema de filosófico andino, como lo hace este Esterman, y lo hace fantástico, alucinante, ¿no?, para la academia. Sin embargo, en la vida cotidiana eso no se lo ve, ¿no? La vida cotidiana puede desmentir ese sistema filosófico, así como también la vida cotidiana desmiente el sistema filosófico occidental, totalmente, ¿no?, y también en la misma Europa. Pero bueno, son ficciones, pero este personaje aymara duda por eso, ¿no?, tiene muchos cuestionamientos, pero también le pareciera ser un personaje influenciado por la educación occidental, definitivamente, y tiene que plantearse desde el mundo occidental también. Hay un diálogo fluido, desencuentros y encuentros, este legado educativo occidental y la memoria que tiene de otros elementos, que son más elementos andinos del mundo aymara, digamos así. Sí, pedirte un poco si puedes profundizar un poquito más sobre esa idea de subjetividad aymara, que me parece bien interesante darle un análisis a lo que significa pensar la subjetividad aymara. Sí, la subjetividad la entiendo como dos tipos de experiencias, ¿no? Experiencias que son positivas y que están atravesadas también por experiencias negativas, a la cual se intenta dar alguna respuesta. Por su parte, de las experiencias negativas, ¿no?, a la cual se intenta dar una respuesta, ¿no?, de optimismo, y de esa manera el personaje aymara asume una cierta posición, ¿no?, en la sociedad, a partir de sus experiencias, de sus vivencias, de sus desencuentros con la nación, con el Estado de Chile en este caso, con sus desencuentros personales, con sus temores, miedos, con sus comidas, sus formas de habitarla, de ver el mundo, sus prejuicios, con sus defectos, sus viajes, sus olvidos. Y se va formando ahí un personaje, ¿no? Necesariamente cuando alguien hace literatura
aparecen unas subjetividades que son importantes, ¿no?, analizarlas. En ese sentido, me parece que la subjetividad de este personaje, del destierro de esta novela, es una aymara, según yo creo. Aunque eso de la identidad es muy abstracta, ¿no? Porque identidad es una cosa como abstracta. Lo concreto es el cuerpo, la transpiración, el hambre, la sed, el deseo, el amor, el desamor. Eso es lo concreto, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos miramos? ¿Qué lugar le cae en esa reflexión a lo poético y a lo político? Yo creo que el hecho de tomar conciencia, ¿no?, de que hay algo injusto en esto, ¿no? Porque, no sé, siento que hay algo injusto. Bueno, uno lo puede verbalizar más y sistematizar más, pero es un pueblo, definitivamente, y con esto no quiero victimizar al pueblo, ni victimizarme yo, pero es un pueblo vilipendiado, como muchos pueblos de Chile, los pueblos profundos de Chile. Entonces ahí nace como un afán político, ¿no?, de reivindicación, de justicia, de igualdad, y eso lo convierte a uno en una lucha política, no hay otra. Porque se trata de luchar contra esa injusticia, se trata de afirmar, ¿no?, que nosotros también existimos, que si vamos a construir un proyecto, se nos impone una identidad, una bandera, un carnet de identidad, y se nos trata, ¿no?, de peruano, de boliviano. No es nada malo si me dijeran de buena forma, pero te lo dicen con odio, ¿no? Tú eres peruano, eres boliviano, no eres chileno. O ¿por qué? Tú no pareces chileno, pareces boliviano, ¿no? Y sabemos que Perú y Bolivia igual es un proyecto de república formado por pequeñas élites criollas también allá. Y también hay mucho racismo en esos países, ¿no? Ya lo dijo Mariátegui. Y bueno, de tal manera que lo dijo Mariátegui para el caso de Perú, ¿no? Y qué sé yo, el caso de Bronce, de Alcides Arguedas para el caso de Bolivia, no sé. De tal manera que todo eso te genera una respuesta, y necesariamente uno se vuelve un político, ¿no? Y también esa misma negación, ese mismo desencuentro, aunque no debería afectarnos, ¿no?, porque no nos tendría que importar mucho lo que diga el Estado de Chile sobre nosotros, ¿no? Pero igual cuesta, ¿no?, porque uno cree en esas ficciones y también se siente quiere ser parte de algo. He visto muchos aymaras que sí quieren ser chilenos y se sienten orgullosos de serlos y no lo dejan serlo antes. Ahora no sé, Chile está abriendo un poquito más, me parece, y además son países anexados desde 1929, todo lo que es al norte, anexado en 1929, Arica pasó a ser ya chileno, y una política de chilenización, como le dice Carlos Choique Mariño, ¿no?, un antropólogo y historiador de Aymara, habla de chilenización, así hay que citar fuentes, ¿no? Y porque esto de la chilenización algunos también lo niegan, ¿no? Hay una política de negacionismo. Entonces toda esta mentalidad, este pensamiento, quiero decir, esta posición te genera una posición política, ¿no?, y de reivindicación como pueblo. Si uno va a pensar en un pueblo, dentro de un pueblo abstracto que se llama Chile, que niega la existencia de otros pueblos, inclusive la doctrina militar decía que la existencia de los pueblos originarios es una amenaza a la nación, la seguridad nacional. Eso lo decían, de tal manera que hay una reacción que tiene que ser política. Se trata de ponerse del lado de las víctimas, de los vilipendiadas, y del lado de un pueblo que tiene derecho a la existencia, ¿no?, a existir. Entonces, tiene que ser político. Muchos claudican, pero en mi pensamiento, en mi caso, humildemente, bueno, no soy el único, me sumo a otros hermanos y hermanas más. Tenemos derecho a existir y vamos a luchar con la cultura, la poesía, la política directa para que Chile sea plurinacional. No tiene que ver con un plebiscito, aquí no se trata de plebiscitos, no se trata de una democracia, se trata de que tenemos derecho a existir con nuestras banderas, con nuestra cosmovisión, con nuestra religión, con nuestras lenguas, que lo estamos perdiendo, pero tenemos derecho a educar a nuestros hijos con otra cosmovisión. No queremos la cultura monolítica chilena, ¿no? Y con esto no quiero hablar más de Chile, ni mucho menos. Queremos un Chile plurinacional, heterogéneo, plurinacional. ¿Por qué en esa reivindicación política, ideológica también, sobre sus ideas y sus subjetividades, la poesía tiene un lugar tan alto, tan luminoso en los discursos sobre el territorio, sobre la memoria, sobre la vida, sobre la muerte? Porque uno leyendo este texto se encuentra con una reflexión
poética, política muy alta, donde a veces pareciera que no queda un lugar a la ira, a la rabia. Es como, eso me llamó la atención, como que la política es una herramienta, la poética, perdón, es una herramienta muy poderosa para la lucha política del pueblo aymara. Lo sagrado me parece que tiene un lugar esencial. ¿Qué dirías sobre ese tema? ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. Justamente yo, bueno, lo digo modestamente, no estoy haciendo una investigación para la Universidad de Barcelona, en literatura, un posgrado, donde estoy justamente considerando la literatura aymara como un espacio poético de resistencia, desde la estética y de la creación de identidades. Digamos que estoy consciente que la identidad es una gran ficción, pero nosotros queremos tener nuestra ficción. Chile es una gran ficción, pero nosotros queremos tener nuestra propia ficción. Si no estoy negando que sea comunidades imaginadas, como dice Anderson, pero nosotros también tenemos nuestra ficción, ¿no? Y la literatura, la poética es muy importante, si la literatura contribuye enormemente al imaginario de nación, en el caso de Chile. Y a veces los poetas no tienen esa intención. Son los estados quienes se apoderan de los poetas, como el Imperio Español se apoderó de Cervantes, o el Imperio Inglés se apoderó de Shakespeare, o Chile se apoderó de Neruda y Mistral, para volver los poetas de cantores de la nación, pero no sé si quizás Neruda más que Mistral, pero tenían ese interés. No sé si tenían ese interés, pero eso hacen, ¿no? Es una práctica política de cooptación. Pero en este caso, como el pueblo aymara es pequeño en Chile, su literatura es de una resistencia. Pero no es una resistencia politiquera, ¿no? De partidos políticos, mucho menos, es una resistencia poética. Me recuerda mucho, yo también estudié teología en Costa Rica y me recuerda mucho a la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es que se la descontextualiza, se interpreta como adivinación del futuro, en realidad es una literatura de resistencia del pueblo judío, de resistencia desde la literatura. O sea, no es solamente mera literatura, la literatura alcanza un nivel de seriedad que tiene que ver, se juega en la vida, ¿no? Es de vida y muerte. Esa resistencia simbólica. Y tenemos también ese tipo de literatura, la literatura fundante de las repúblicas latinoamericanas. Yo estaba leyendo la tradición argentina con Hernández, Sarmiento, Echeverría, Enrique Rodó en Uruguay, José Martí en Cuba, etcétera, que van fundando el imaginario de nación, de Estado. Julio Ramos tiene un interesante estudio al respecto, crítico literario latinoamericano, sobre los encuentros de la modernidad en América Latina. Claro, un clásico en la crítica literaria latinoamericana de los estudios. Claro, tú conoces esa parte, por supuesto. Tú has estado investigando en el último tiempo el pueblo aymara. ¿Cómo está el pueblo aymara más allá de las cifras que uno conoce, de los datos que la academia transmite? ¿Cómo siente su vitalidad? ¿Cómo siente su...? Es un pueblo que ha tenido que aprender a negociar y se ha adaptado bastante bien al sistema de mercado, pero me parece interesante porque va a desplazar a ciertas personas que llegaron de inmigrantes, que bueno, yo no estoy hablando mal de ellos, no está bien, ¿no? Pero han tenido la hegemonía de la economía. Pienso que el pueblo aymara tiene una potencialidad económica, que muchos no lo hablan, pero lo tienen, ¿no? De hecho, en Bolivia, el Javier Sanquínez, este crítico literario, sociólogo también, habla de la burguesía chola, que ha desplazado a esta pequeña burguesía blancoide, como dicen ellos, boliviana, y ellos están tomando el protagonismo económico con las reglas de esta sociedad de mercado, ¿no? Capitalista. Y pienso que en Chile está sucediendo algo parecido, ¿no? Cada vez más ganan terreno. Los aymaras sí se han adaptado a un tipo de economía capitalista, ¿no? Entonces eso pues, tiene su lado, su pro y su contra. Yo le veo el lado positivo, que hay recursos porque la economía es fundamental para luego hacer una política de autonomía, de autogobierno. Lo primero, si nos aseguramos, pero tienen que entrar en conciencia estos sectores, ¿no? que amen su identidad también, ¿no? Yo sé que aman más de repente el dinero, pero de alguna manera igual no solo de pan vive el ser humano, decía que es el carpintero de Nazaret, sino también de la palabra, decía, ¿no? Vive de los símbolos, vive de imaginaciones, de deseos, de cosas que no son materiales. La gente está dispuesta a dar la vida como una bandera, por lo tanto ellos también tienen una necesidad, un hambre de identificación, de pertenencia a una identidad, que no sea tan difusa, ¿no? Sino más concreta, que les represente, que represente sus comidas, sus vestimentas, sus bailes,
y yo pienso que ahí hay mucho trabajo y la literatura hace un modesto aporte, como también lo que llamamos literatura peruana, literatura chilena, no sé, también en la parte aymara hace un pequeño aporte modesto para configurar esa identidad, ¿no? Aymara. Que es una cosa abstracta también, ¿no? Pero la gente necesita de lo abstracto para vivir, ¿no? Tampoco somos concretos, sí, pero de alguna manera aspiramos a la trascendencia, como ya se sabe, ¿no? ¿Qué autores te interesa o has leído que reflexionen sobre el devenir futuro del pueblo aymara? Por ejemplo, no sé si Bercelinera, por ejemplo, algunas cosas que ellos han escrito pensando en su relación con el concepto de plurinacionalidad, la idea de los nuevos estados que vienen, el caso boliviano. ¿Qué te parece? Yo antes quería hacer una puntualización sobre lo que acabo de decir, porque ahora es el capitalismo, ¿no? Y yo no soy capitalista, o sea, no me molesta ese sistema. Personalmente, yo sé que muchas personas también. Lo que quería decir es que hay una cierta teoría, ¿no?, que plantea que el aymara es comunitario y el ayllu, que en aymara es la comunidad. Sin embargo, ya no se practica aquello, ¿no?, sino que la propiedad privada es la que está primando en el norte, en Arica, Parinacota, la propiedad privada en los territorios aymaras, no el comunitarismo. Entonces, eso es un gran desafío de las ciencias económicas, sociales, cómo pensar aquello, pero de hecho ya el que diga que el aymara es comunitario, yo creo que ya le falta trabajo de campo, porque no es así, ¿no? Lamentablemente, no sé, lamentable para los que plantean este sistema de la comunidad. Sin embargo, no sé, hay que ser bien flexibles ahí a la hora de analizar, no dogmáticos, ¿no? Porque de hecho el socialismo marxista, leninista, estalinista no funciona en el mundo aymara, ¿no? Pero tampoco creo que hay un cierto neoliberalismo, ¿no? No sé, ahí hay que hacer investigaciones económicas que no las hay. Hay más aproximaciones literarias, tampoco mucho, pero más antropológicas que tratan la economía, sí, pero siempre están soñando con comunidades más tradicionales, ¿no? Y no hay un enfoque del aymara actual, moderno, ¿no? El aymara que sí se ha adaptado bastante bien a la economía del mercado. Entonces, eso quería puntualizar. Porque no quiere decir que políticamente yo haga un ensalzamiento del sistema capitalista, ¿no? Que es muy complejo también analizarlo, ¿no? Tiene la capacidad de regenerarse, de relanzarse, está en crisis, otra vez tiene la capacidad de, ¿cómo se dice?, de reificarse, ¿no? Sí, otra vez se lanza otra vez, no es que muera, ¿no? Es increíble, entonces hay que estar consciente de que no se le puede dar muerte así como así, no se puede destruir el mercado y nada más, ¿no? Eso es una utopía, pero así. Y en ese contexto que tú piensas, que estás pensando, ¿cómo ves, por ejemplo, el caso de la llegada de, sí que son preguntas muy amplias, pero solamente una reflexión acotada sobre, por ejemplo, el proceso boliviano, la llegada de Evo, la consolidación de ese no socialismo, pero como esa idea como de un socialismo del siglo XXI, siguiendo lo que pensaba Chávez para Bolivia. ¿Cómo ves tú ese...? No tengo el afán de saberlo, ¿no? Porque las cosas se mueven muy rápido. Sin embargo, tengo la impresión que he estado en Bolivia, viví en Bolivia, y de hecho me formé en la universidad en Bolivia, en la Universidad Mayor San Andrés, y de hecho también fui profesor de teología, de filosofía, y muchos que han sido estudiantes míos después han sido diputados y han sido parte de la burocracia, ¿no?, de los gobiernos del movimiento socialismo de Evo Morales. De tal manera que sí contribuimos culturalmente con los símbolos, incluso desde la religión, desde el estudio de la teología, al proceso de cambio, que muy modestamente, por supuesto, porque hay muchos factores. Y creo que es complicado, ¿no? No es que Bolivia sea socialista, o sea, eso no es verdad, ni siquiera Venezuela es socialista, ¿no? Es un discurso que lo acomodan, ¿no?, para poder atacarlo luego y decir que el socialismo no funciona. En realidad, algunas instituciones como la educación, la salud, intentan que lo paguen todos los ciudadanos y intentan que sea realmente amplio, ¿no?, y abarque, cubra las necesidades. Algunas empresas estratégicas, pero distan mucho de ser como lo plantean los manuales del socialismo, no sé si manuales, pero ideas socialistas. Entonces, no creo que sea es una especie de socialismo, como dicen los mismos teóricos, no muy diversificado, muy diferente entre Ecuador, como fue con Correa, o en Chávez, o Morales, o Uruguay, no sé, y con Lula, de tal manera, pero no pueden salirse de esta matriz capitalista, es muy complejo.
Yo lo mencionaba porque visitando alguna vez Bolivia uno se da cuenta que hay mucha discusión política sobre ideas que flotan sobre la concepción de la nación hasta la identidad. Entonces, no son temas para nada fijos, sino que están siempre El debate. en disputa y Sí, en colisión. territorialidad, autonomía, todo eso. Que es muy estimulante verlo, porque no ocurre en otros países, porque en Chile ese tipo de discusiones tan solo arraigadas en la academia, pero tú te vas a esos países y te encuentras los diarios discutiendo, las portadas de los diarios discutiendo sobre ideas de nación, de identidad, y eso es muy interesante cuando uno va a conocer cómo se piensa en un país. Te quería, bueno, tú me lo mencionabas, tú estudiaste teología. ¿Cómo llegaste al estudio de la teología? Mi papá fue pastor evangélico y lo miré a él de niño, me crecí en la iglesia era protestante, ¿no? Evangélica, anticatólico era mi padre, primero era monaguillo, después se convirtió en evangélico y fue anticatólico, anticura, antirreligión, antipapa. Para él el papa era el anticristo, ¿no? Así nos enseñaba a nosotros de niños. Entonces, me interesó la teología, porque quería ser predicador, quería ser pastor. Y lo fui pastor y predicador y todo eso. Pero cuando estudié la teología me fascinó mucho la teología de la liberación, que son más que nada los jesuitas, ¿no? En Yacuría, yo sobrino en El Salvador, en la UCA, la Universidad Centroamericana, que es un centro de teología de la liberación. Francis Michelano, Hugo Asman en Costa Rica, y Gustavo Gutiérrez en el Perú, en fin. Aquí está Pablo Richard, que fue exiliado, yo lo conocí, fue mi profesor en Costa Rica, Pablo Richard, que era de la Católica, estuvo allá. Francis Michelano, que también trabajó en alemán, vino a trabajar a Chile, y en la Católica, y en economía. Sí, pero él no era teólogo de la liberación, pero trabajó mucho la parte económica. Él fue mi maestro también en Costa Rica, un amigo también, Francis Michelano. Voy a presentar un libro de él el 6 de diciembre. Tiene más de 90 años y sigue escribiendo. Es increíble. Llegué por esos motivos a la teología y me quedé ahí porque pienso que la teología es una dimensión de la realidad que hay que saberla, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en nuestras facultades de filosofía, en las universidades latinoamericanas, laicas o del Estado, dejan fuera la teología por motivos de influencia marxista, pero no deberían hacerlo porque la teología ha predominado en la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? De tal manera que como que se corta una parte importante, ¿no? Hay que saber la teología y los filósofos casi no lo estudian, la teología, hay que estudiarla. ¿Por qué te interesó la teología de la liberación, que es un pensamiento que se elaboró en América Latina? Sí. ¿Qué te sedujo de ella? ¿Qué ideas te llamaban la atención? Porque Gustavo Gutiérrez decía, ¿no?, que es diferente imaginar a Dios y creer en Dios desde Europa y desde un latinoamericano aplastado por la pobreza, por el racismo, por la guerra, la violencia. ¿Cómo creer en Dios desde ahí, ¿no? ¿Cómo confiar en Dios desde esa situación? Tomar conciencia de que de distintos lugares imaginamos a Dios. Las imágenes de Dios varían constantemente. Una persona vilipendiada, aplastada, humillada, despreciada, tiene una imagen de Dios muy diferente, ¿no? A menos que esté demasiado colonizado, tiene que hacer un proceso, como dicen, de descolonización. Pero si tiene conciencia, asume una conciencia y se educa a partir de su realidad, el contexto, desde los pobres. Me gustó mucho eso, ¿no? Porque también es muy evangélico. Jesús, el carpintero de Nazaret hablaba de una opción por los pobres, ¿no? Y también era el lenguaje de la época, ¿no? En la década 60 había bastante efervescencia revolucionaria y la teología de la liberación se sumó también a ello, aunque era muy diferente, ¿no? No es que se reducía a un movimiento guerrillero como fue Camilo Torres, pero era otra manera de leer las escrituras. Además que el Concilio Vaticano II, la parte católica, y no soy católico, pero estudié con sacerdotes también la teología, estudié la teología ecuménica con luteranos, metodistas, anglicanos, católicos, pentecostales, etc. De tal manera que, bueno, decía que el Concilio Vaticano II dio un impulso tremendo, ¿no? Porque llamó a retomar las lenguas vernaculares y dejar el latín. Y lo que fue la filosofía para el Vaticano, o sea, para la Iglesia Católica, de Europa, la teología en América Latina se volvió sociología. Por eso es que muchos teólogos de la liberación terminaron haciendo clases de sociología. De hecho, la carrera de sociología en Bolivia, en la Universidad Mayor San Andrés, lo fundaron los sacerdotes.
Entonces, y de hecho, uno de los antropólogos importantes, Juan Van Kessel, que habla de los aymaras, su libro Holocausto al Progreso, los aymaras de Tarapacá, él también está ligado al mundo religioso. Y en sí, muchos sacerdotes pasaron a la antropología y pasaron a amigo Javier Albó, que tú lo debes conocer, Javier Albó, en Bolivia, que es sacerdote, pero una tremenda contribución de la antropología andina, y hay una fundación en Bolivia, la Fundación Javier Albó, incluso ha hecho un aporte tremendo. Y así, la teología de la liberación, además, dio un gran impulso y contribuyó enormemente a la formación del movimiento indígena, y eso se olvida, ¿no? Y bueno, no culpo, algunos indígenas votan la Biblia, ¿no? Como fue con unos metodistas que votaron la Biblia y se volvieron indianistas. Está bien, yo no critico eso, es una posición, pero sin embargo el movimiento indígena le debe mucho a la teología de la liberación. Por eso me gusta esa teología. Y cuando la estudiaste, ¿qué hiciste cómo investigaste? ¿Y te consultaste la vida de sus pensadores? ¿Estudiaste las comunidades? ¿Lo que quedan de sus discursos y de relatos? ¿Cuál fue tu aporte a nivel de estudio? Yo escribí 2 libros de teología pentecostal popular, porque la teología de la liberación trabajaba con las comunidades eclesiales de base. Como yo no soy católico, pero sin embargo me congregaba un tiempo en Bolivia, en el Alto, que era una de las ciudades más pobres de América Latina, con las comunidades de base pentecostales, así yo les llamé, comunidades pentecostales de base, pentecostales, ¿no? Que no son los pentecostales que por aquí ganan 30 millones al mes, el pastor, no, sino que son pentecostales migrantes, aymara, campesinos, migrantes del campo, bueno, venían del campo, y barriadas muy populares, muy precarias. Yo vivía ahí, yo no es que estaba de visita ahí, no, yo vivía así, como uno de ellos. Y por eso y estudiaba teología a la vez, entonces sistematicé la teología de estas comunidades, que pueden ser quizás estudios de caso muy pequeños, pero bueno, hice eso y ahí apliqué el marco teórico de la teología de la liberación que aprendí con los jesuitas y con otros, ¿no? Con otros protestantes. Los protestantes son iglesias históricas, ¿no? Metodistas, anglicanos, luteranos. De hecho, el que me llevó la tesis fue un profesor de Alemania, un luterano, ¿no? Heinrich Schäfer, que yo lo debo mucho porque después hice mi doctorado con él también. Tú también has escrito sobre temas de filosofía, particularmente sobre filosofía de la liberación. Sí. ¿Cómo llegaste a esos temas? ¿Qué autores te interesaron? ¿Dónde los encontraste? ¿En Bolivia, en Europa, en Chile? ¿Cómo fue esa búsqueda? En Bolivia hasta el día de hoy tiene más sentido, ¿no? En Bolivia, en Guatemala, que yo también estuve en Guatemala, en Perú, en Ecuador tiene más sentido. En Chile no pesca mucho eso, ¿no? Antes del golpe sí, tal vez, pero ahora no pesca mucho hasta ahora, ¿no? Con Enrique Dussel. Filosofía de la liberación. Con Enrique Dussel, que fue a La Paz en 1995, daba 3 conferencias impresionantes, ¿no? Pedagogía de la liberación, y después daba Marx y la modernidad y ética de la liberación. Entonces me sorprendió, ¿no? Ver a Enrique Dussel en la Universidad Boliviana, en la San Andrés, donde le dieron el doctor honoris causa, y me sorprendió verlo a Enrique Dussel, y de ahí me enamoré de la filosofía de la liberación, fundamentalmente con Enrique Dussel. Y es un movimiento también, no tan grande como la teología de la liberación, pero muy importante, con muchos pensadores. Y hay muchos teólogos que son a la vez teólogos de la liberación y también filósofos. Bueno, Dussel ha estado aquí en la Universidad de Chile dando conferencias también. Sí, ahora último. Sí. Y siempre su presencia genera mucha importancia. Pero eso fue ahora último. Y se han abierto también espacios de núcleos de estudio sobre la filosofía de la liberación. Ahora último, porque se dieron cuenta que las universidades chilenas eran muy, no sé si estoy equivocado, yo no sé, pero en Arica, bueno, miraban mucho Europa, no sé, son muy amantes del mundo anglosajón y miran mucho para allá, ¿no? Tú eres académico, ¿nos puedes explicar así de manera sucinta cuál es el rollo, cuál es el centro de las discusiones sobre la filosofía de la liberación? La filosofía de la liberación no es, a diferencia de la teología de liberación, piensa la realidad de América Latina desde el contexto de liberación, pero no desde la fe, sino con argumentos diferentes, ¿no? de la fe. Tiene la misma función, digamos, igual piensa desde los vulnerables, desde los vilipendiados, es una opción por los pobres también, pero no usa la iglesia ni usa el discurso teológico para esto. En fin, los dogmas de la iglesia, no relee ni reinterpreta los dogmas de la iglesia. La teología sí lo hace, ¿no? La teología tiene que trabajar con los dogmas, pero la filosofía no.
trabajo con el pensamiento racional, con el pensamiento filosófico, intercultural también, yo lo llamaría filosofía intercultural también, ¿no? Está esta filosofía intercultural que Fornet Betancourt lo trabaja mucho en Alemania, Raúl Fornet Betancourt, que también hace el puente entre América Latina y Alemania. De tal manera que se trata de eso, de buscar en las fuentes filosóficas un pensamiento liberador, un pensamiento comprometido con la emancipación, yo pienso, ¿no? De América Latina, que ha derivado ahora, si hubiera existido la teología ni la filosofía de la liberación, no hubiera existido tampoco estos movimientos que hay ahora de descolonización, se equivocó, un anexo, incluso hasta los movimientos feministas que aunque pueden criticar, no decir, todos serán varones, pero sin embargo es parte del proceso del pensamiento crítico emancipador de América Latina, de Abya de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los pensadores que te han iluminado para componer ese horizonte de la filosofía de la liberación? Tenemos a Dussel, pero también hay brasileños, ¿no? Sí. Hay... Por el que hay que cambiar, ¿no? Sí, Juan Carlos Escanones, por ejemplo, Rodolfo Puch, que lo estaba leyendo lo último, es más filosofía, eso es filosofía andina. El argentino. La argentina, la filosofía andina, pero también fue parte de la filosofía de la liberación. Por ejemplo, Enrique Dussel, Francis Kelamer, Julio Santa Anna, Sousa. Sí. Pero ese epistemólogo, ¿no? El epistemólogo, Boaventura, ¿no? Sí, ese es último. Justamente, de la misma forma, la filosofía de la liberación y la teología de la liberación aportan a la epistemología del sur. Si no hubieran existido estos movimientos, también sería difícil conseguir las epistemologías del sur, como dice en plural, ¿no? Boaventura, de Sousa Santos. ¿Por qué crees que esos discursos han agarrado una actualidad importante en la academia? No sé si en Chile, pero hay muchos seminarios, hay muchas publicaciones. Algunos porque tienen algo tienen que vender algo, ¿no? Es como Ramón Grosso que hace esa crítica, ¿no? Critica a Walter Mignolo, ¿no? Como un academicista que anda buscando qué vender en su academia, ¿no? Para decir sigo vigente. Pero otro es cuestión de vida o muerte, ¿no? Es de pensamiento liberador, echa mano a la filosofía, y si es creyente a la teología. Si no quiere ser creyente a la filosofía, porque viene de un contexto de donde la emancipación es importante de vida o muerte, pero no es una tarea. Es que esos movimientos no son academicistas, son movimientos en diálogo con el pueblo. Así, los escritos de los filósofos de la liberación, aunque al final se volvieron académicos, yo pienso que estaban pensados para un público un poco más amplio, ¿no? Los teólogos de la liberación sí lo decían, ¿no? Que escribían por el pueblo, aunque en la práctica sus escritos parece que no los leía el pueblo, ¿no? Los leían otros como ellos, otros académicos. Pero definitivamente no es un movimiento academicista. Es que la universidad tiene que pensarnos de alguna manera, es que la universidad toma una distancia tan grande que se olvida del pueblo y se olvida de que está inserto en una sociedad que es una sociedad conflictiva, clasismo, racismo, machismo, patriarcalismo, etc. Lo que quieras ponerle. Y no se trata de academia, se trata de ética. Y claro, ahí está la pregunta, ¿no? Marx, por ejemplo, porque el filósofo Enrique Dussel estudia mucho a Marx, ¿no? Tiene varias obras sobre Marx, y a través de él llegamos a Marx, como Francis Kramer también. Y Marx, por ejemplo, lo estudia en la academia, etc., pero su pensamiento es fundamentalmente ético, es una ética. Por motivo de un compromiso consciente ético, es que comienza a investigar. Como Paulo Freire en la pedagogía, que también es importante en el pensamiento crítico latinoamericano. No es que él sea un academicista de los pedagogos, sino hay un compromiso ético primero, hay un compromiso con las víctimas, y luego se hace ciencia, luego se sistematiza, todo lo que tú quieras, para discutir con un pensamiento apolítico aparentemente, academicista, cerrado y que insensible y que frío, que finalmente se crea amoral o que no se inmiscuye, está purgado de todo el conflicto, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? El académico asume una posición ética y aunque no lo niegue, asume una posición entonces a favor de los dominadores, pues, ¿no? Porque es así, esta cosa también es política, ¿no? La academia es profundamente política. Enrique Dussel también ha hablado de que está en formación una estética de la liberación. ¿Qué puedes decir respecto a esa idea? Bueno, en 2012 Enrique Dussel estuvimos en Costa Rica, nos daba un seminario
de filosofía de la liberación, y ahí hablamos, ¿no? Porque él estaba haciendo ya hizo una ética de la liberación, tiene un corolario de ese libro, ¿no? Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, se llama su libro, publicado a fines del 90. Después tiene la política de la liberación y una económica de la liberación, no sé, eso no lo he averiguado bien. Entonces dijo, voy a terminar mis días, dijo él, escribiendo la estética de la liberación. Y creo que en eso está empeñado. Ahora ya hay algunos escritos, yo no los he consultado, pero sí era un tema que en 2002 discutíamos y le hacíamos ver, ¿no?, la necesidad de escribir una estética de la liberación. Y bueno, él tiene unos videos en YouTube donde lo desarrolla perfectamente, ¿no?, de manera armoniosa. Y también vino aquí en la Universidad de Chile a exponer ese tema no hace muchos años atrás. Y bueno, está haciendo él de manera sistemática, ¿no? Me imagino que como él hace, va a rescatar todo el pensamiento de la escuela de Frankfurt, que le gusta mucho, a George Lukács, ¿no?, que escribió sobre estética, Humberto Eco. Bueno, rescatará a todos estos pensadores de la estética del romanticismo alemán, tal vez, ¿no? Y eso es el aporte de él, porque él le hace ese diálogo muy interesante. Ahora, desde el mundo andino, hay una estética que es necesario desarrollar. Verónica Cereceda, ya clásico, desarrolla el tema de los tejidos, y hay varias personas que están investigando sobre la estética. Alison Spedding también, una inglesa que vive en Bolivia, que está muy ligada al mundo de la literatura, es novelista también, y tiene una reflexión también de la estética, de la sociología, de la antropología. ¿Tú consideras que tu libro, tal vez, tu novela, tu escrito, tu imagen estarían pensadas en crear una imagen que sea crítica con las hegemonías culturales, con el racismo, con la exclusión, y propongan otra manera de entender y sentir el mundo? Es muy modesto, pero de todas maneras los aymaras se presume que existimos, y a propósito de adrede, yo digamos, contribuyo modestamente, siempre lo digo, con la literatura, ¿no? En este caso también hay que contribuir, que se necesita manos, ¿no? El trabajo es mucho y faltan manos, así que bienvenido los bailes, los deportes, el arte, la pintura, la literatura, para reafirmar políticamente a este pueblo, ¿no? Pero no quiero decir con esto que la literatura se someta de manera ingenua, ¿no?, a cierto proyecto político, no, pero sí contribuye y da realce y afirma una cierta identidad, ¿no?, que está en pugna siempre, ¿no?, acá en Chile. Pues Jacobo, son los últimos minutos de esta conversación. ¿Dónde se encuentran tus textos para la gente que se interese? ¿Dónde están tus escritos? ¿Dónde se puede ver tu producción intelectual? Bueno, nosotros tenemos, no somos muy buenos en la difusión, ¿no? Tenemos en Facebook nuestro colectivo que se llama Palabra Comprometida Ediciones, y por ahí nos comunicamos y hacemos llegar a todo Chile a los libros, ¿no?, que ahí tenemos. Palabra Comprometida Ediciones. También por ahí también aparece un correo. Y este libro, que estaba un poquito promocionado aquí en Santiago, que es Destierro, lo vamos a dejar en Recoletas, ahí en la municipalidad de Recoleta. ¿La librería? En la librería, sí, la librería Recoletas. Sí. La librería estamos, yo creo que ya el 15 de diciembre podría estar ahí. ¿Y cuáles son tus próximos pasos? ¿Te vas a Chile, te quedas en Chile, te vas a Perú, te vas a Bolivia, vuelves a Guatemala, vas a Alemania? ¿Qué tienes pensado? Es incierto, ¿no? Pero hay un paraje, perdón, aquí del texto donde dices que tú en cada paso te vas haciendo nuevamente. O sea, nunca está establecido un destino trazado, siempre uno va en el paso armándose. Sí, yo no he querido una vida así necesariamente, ¿no? Me hubiese gustado una vida más tranquila, más cómoda, más estable, pero pateo por las circunstancias, como se dice coloquialmente, me he vuelto un nómada. Y tampoco me incomoda, me está gustando, pero es bien duro, no es algo tan sencillo. Y pienso, seguramente voy a tener que entrar de alguna manera a la academia, no sé en qué medida, pero quiero estar también fuera de la academia, porque hay que escribir ensayo. Yo no sé, por supuesto que yo soy un ser demasiado modesto, o sea, no voy a llegar a eso, pero me inspiro, por ejemplo, en estos grandes ensayistas latinoamericanos, como Mariátegui, qué sé yo, el mismo Aníbal Quijano, que no son necesariamente academicistas, a Enrique Rodó, a José Martí, estos ensayistas, ¿no?, que no estaban preocupados en escribir papers ni revistas interesadas para agradar a un jurado. Aunque yo pienso que la comunidad científica es importante, avanza, pero
en ciencias sociales y humanas tiene que abrirse un poquito más. Yo creo que sí, existen revistas literarias que son un poquito más abiertas, no son como las revistas de... Quizás yo conozco muchas revistas de sociología y ahí como que me siento un poco incómodo, ¿no? Porque tiene una pretensión de cientificismo demasiado, hasta hay una pedantería ahí, ¿no? Pero seguramente los ensayos, la revista Intesat de literatura sean un poco más abiertas. Quizá haya un espacio todavía en la academia para tener ese contacto con el pueblo profundo, y ojalá que nunca se pierda, o crear los puentes, sí, siempre en esa línea, ¿no? En la academia, en la educación, incluso en la iglesia, ¿por qué no? La espiritualidad más explícita. Juan Jacobo, quería agradecerte tu presencia acá en el Extremo Centro y te deseo mucha suerte y felicitarte por este libro que lo recomendamos realmente en la revisión de una vida, con una intensidad política y poética muy profunda. Gracias por estar acá y mucha suerte en todos tus movimientos. Gracias, Samuel, muy amable. Disculpe que haya sido tan de ese momento, ¿no? Que también tus preguntas son muy agudas. No sé si he respondido bien. Luego me disculpen los que nos miran. Y realmente es un privilegio y te agradezco muchísimo la oportunidad y agradecer a Claudia Hidalgo también por el contacto. Gracias al público que nos sigue, al público que ha estado presente en el estudio y nos encontramos en una próxima edición de este encuentro con la escritura, con el pensamiento y con las ideas. Gracias.